Amigos, continuamos con esta entrevista muy interesante, divertida y para mí de satisfacción personal con mi hermano Dichen Salcedo. Dichen, cuéntame, pasas estos primeros años de tu juventud, ya estás trabajando a nivel profesional en la música, pero entonces, ¿cómo entiendes tú que de ser un cantante, un corista, puedes producir musicalmente? ¿Cómo viene esa seguridad en ti? ¿Vino una preparatoria? ¿Alguien te dice cómo sucede esto? Mira, para hacértelo breve, mi primer sueño en la música era ser un cantante de balada. De balada. Porque me gustaba la balada, canciones de José José, canciones de Los Ángeles Negros, canciones de Camilo Sesto, canciones de Dani Rivera, etcétera, luego Luis Miguel, etcétera. Y ese era el sueño que tenía, primer sueño musicalmente hablando. Luego, nuestro país, República Dominicana, la realidad es que el que no trabaja merengue, bachata, en estos tiempos la música urbana también, pues entonces no tiene futuro en la balada. Entonces yo me di cuenta de que por ahí no era la cosa y me enrumbé al merengue, me enfilé hacia el merengue. Entonces, cuando estuve cantando, me di cuenta, en mi manera de ver la vida, que tampoco, a pesar de que me gustaba, tampoco no había el comercio, la parte económica. Porque la realidad es que los cantantes y músicos no tienen una economía de la que se pueda vivir, de la que se puedan retirar. Y yo me di cuenta que aquello era mucha fama, muy bonito, se ganaba unos pesitos, vamos a decir, decentes, pero no para todo hacer una economía. Y yo pensaba, increíblemente tan joven, yo comenzaba a mirar, wow, yo necesito hacer algo que me sirva para mi futuro. Entonces, ya yo tenía inquietudes con la composición, y con la composición musical específicamente, y con los tecladitos aquel que te decía el Casio de Robinson, yo comenzaba ya a hacer mis primeros pininos haciendo ideas de arreglos, en conjunto con Robinson. Y hacíamos arreglitos ahí, grabamos un cassette de una cinta a otra, una doble casetera, e inventábamos cositas. Hasta que por primera vez me topé con una computadora. Que la tenía, era el dueño mi querido amigo Víctor de la Cruz, el Beco. Ah, sí, el Beco, bien conocido. Beco tenía una computadora, el Beco estaba con la Coco Band. Sí, sí. Y había aprendido mucho con Henry Jiménez. Henry Jiménez, claro. Entonces, yo vi esa computadora en su cuarto. A mí eso también me pasó lo mismo con el piano. Cuando vi eso me quedé sorprendido, sí. Me quedé eclipsado de ver eso. ¿Se puede hacer música con una computadora? ¡Wow! No hay que comprar una cinta de 2 pulgadas, no hay que invertir $150,000 para... O sea, tú puedes comprar una computadora y puedes hacer música. O sea, sí yo comencé a ver de que podía por ahí desarrollar mis inquietudes musicales. Empezar a hacer arreglos musicales. Arreglos musicales. Que dicho sea de paso, ya yo había tenido una formación, vamos a decir, básica por algunas escuelas, en este caso específicamente con la escuela Luis Emena, que había estudiado ya solfeo específicamente, que fue lo que yo estudié. Y luego tomé algunas clases personales con alguna que otra persona, con un amigo que teníamos que se llamaba Fafi, que tocaba saxofón y vivía en la organización, nos dio clases también de solfeo, y etcétera. Entonces, vi la computadora y dije, es por ahí que yo me quiero ir. Seguía en las orquestas, seguía tocando, seguía cantando, haciendo coro, grabando. Logré entrar al círculo de los cantantes y músicos de estudio de grabación, que era bien difícil en esa época. Ya lo había logrado también, que era una de mis metas. Entonces, me enfoqué en eso. Y hablé contigo en esa ocasión. Estamos hablando del 94 por ahí. Y recuerdo que gracias a ti tuve mi primera computadora. Era una computadora de esas Macintosh. Sí, sí. Que eran cabezonas, que usaban disquetas así en el frente. Las primeras. Las primeras computadoras. Sí. Entonces así fue que inicié. Y ya con esa computadora comencé a hacer, bueno, continué, porque con la de Beco había hecho mi primer arreglo que te lo envié, recuerdo un casetito. Claro. 92, por ahí, 93. Y ya también había pasado por el estudio de Reinaldo Sánchez, en donde también perfeccioné mis conocimientos en la parte del manejo de los software, específicamente el Digital Performer, que era el que se utilizaba en esa época. Sí. Y así fue como inicié. Sabe, amigos televidentes, que yo hago este recuento con mi hermano Dichen porque obviamente ustedes se dan cuenta, yo me sé su historia, pero ustedes no la saben. Para llegar a esto, Dichen Salcedo, ganador de 2 Grammys, pero no solamente que es bien reconocido este asunto de ganarse un Grammy de la música, sino todos los trabajos que ha hecho, reconocido por muchos de la industria de la música en nuestro país, la República Dominicana, y trabajando con grandes reconocidos internacionalmente o mundialmente, como el caso de Juan Luis Guerra. Cuéntanos cómo ya Dichens pasa a ser un productor musical con todas las de la ley. Que Dichen dice, bueno,
ya yo puedo trabajar con quien sea en el área de la música como productor musical para que después pasemos al asunto de la ingeniería, porque tú has ido creciendo al tiempo y en tu profesión, no solamente ya de un cantante, de un músico, sino de un productor y un ingeniero de estudio, que es bien difícil. Pero ¿cómo pasas a la producción musical? Mira, cuando ya yo logré tener la computadora, que ya perfeccioné la práctica, la técnica de hacer música, se hizo algo muy fácil para mí y muy divertido, entretenido, muy placentero. Me sentía pleno haciendo esto. Y recuerdo que a partir del 95 nosotros comenzamos a hacer muchos comerciales para el área de Nueva Inglaterra. Sí, exacto. Entonces comencé a darme cuenta que ahí había negocio. Pero comerciales que la gente entienda, no de video, sino solamente de audio para estaciones de radio. Estaciones de radio, jingles y cosas de esas. Exacto, mucho Entonces estos ensayos, eran trabajos ya. Me comenzaron a mí a dar una perspectiva de que, oye, por aquí se puede uno lanzar y seguir. Entonces, ya a partir del 96 comencé a hacer producciones para otros artistas. Comenzaron a solicitarme mis trabajos, personas que no eran muy conocidos en principio, y luego ya fueron llegando personas de más renombre. Como por ejemplo, llegó Tito Kenton, que fueron de los primeros que llegaron que tenían un nombre. Ya yo antes de eso había producido para grupos de merenjao. El merenjao estaba muy en boga cuando eso. Yo había hecho varios proyectos de merenjao. En los tiempos de los ilegales. Los ilegales, Sandy Papo. Yo trabajé también con algunos otros proyectos, entre ellos uno que se llamaba Los Clecos, un grupo de Miami, dominicanos y demás, y entre otros. Entonces uno que se llamaba Gelatina, bueno, etcétera. Grupos que no llegaron a descollar tanto, hasta que pasé a Tito Kenton y luego entonces paso a trabajar con Pochi, que Pochi nos conocíamos, pero no sabía que yo ya estaba produciendo a este nivel, y quedó tan impactado que decidió producir un tema conmigo. Yo le hice su tema y el tema se llama El Primo, lo recuerdo como ahora. Y entonces él quedó muy impactado que este muchachito de la organización, que hermano de Ángel, puede hacer esto así también con tanta maestría. Entonces terminé haciéndole 19 arreglos a Pochi. Ya Pochi era una figura muy reconocida a nivel internacional, estamos hablando del 1999. Entonces, de ahí entonces pasé a trabajar a los Rosario, a hacerle arreglos musicales a los Rosario. Aparte que canté y trabajé con ellos, pasé a hacerle arreglos a ellos, arreglos a Swing Divino, bueno, a Ricarena también yo trabajé en la parte de los arreglos cuando estuve trabajando con ellos. Trabajé con Quinito, bueno, con todo lo que estaba en ese entonces, vamos a decir, en boga. Me tocó trabajar. Entonces, ahí es cuando yo veo que estoy produciendo para artistas importantes, que me está saliendo todo muy bien, y entonces quiero tener un estudio de grabación y me enfoco a eso. Y es en el 2001 cuando finalmente logro tener el estudio de grabación, ya cuando llega la era digital y domina el mercado. Entonces a partir del 2001 es cuando yo le doy un carácter formal y decido abandonar las agrupaciones musicales. Yo dejé las agrupaciones musicales en el 2001 y me dediqué solo a producir. Ese es. Bueno, vamos a hacer otra pequeñita pausa y seguimos con Dichen aquí en esta interesante entrevista de lo que ha sido la vida artística y las producciones musicales de nuestro hermano querido Dichen Salcedo. Regresamos. Travesera.